¿Alguna vez sentiste que tu mente no te deja en paz? ¿Que los pensamientos corren como un río desbordado y no sabes cómo detenerlos? ¿Has pasado noches enteras tratando de entender por qué todo parece tan confuso? ¿Y por qué no encuentras descanso ni siquiera cuando cierras los ojos? Y si te dijera que hay una voz, una promesa, un secreto espiritual escondido en las Escrituras, capaz de calmar tu mente por completo y transformarte desde adentro, fortaleciendo tu espíritu hasta el punto de que nada ni nadie podrá volver a derribarte jamás? Este mensaje es para ti. No por casualidad llegaste aquí. Hay algo que el Espíritu Santo quiere depositar en lo más profundo de tu ser. Hoy vas a descubrir una fuerza que no viene del mundo, una claridad que no nace del ruido, sino del silencio, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la fe. Vivimos en una era saturada de ansiedad, ruido, pensamientos que abruman, dudas que nos aplastan. Pero, ¿y si te dijera que la fe, esa pequeña chispa divina que a veces parece apagarse, es en realidad la llave que puede volver a ordenar todo dentro de ti? ¿Y si te dijera que tu fe, aunque esté cansada, es el camino que Dios quiere usar para construir una fortaleza mental indestructible en ti? Hay una sabiduría escondida en la palabra de Dios que muy pocos conocen. Una estrategia espiritual para calmar el alma cuando el mundo interno se vuelve tormenta. En los próximos minutos vamos a caminar juntos por esa senda, revelando lo que muchos han ignorado y lo que tú estás a punto de descubrir. En este viaje vas a entender por qué tu mente no ha tenido descanso y por qué tu fe es la medicina exacta que Dios quiere usar para sanar esa batalla silenciosa. Vamos a ver versículos que han sido malinterpretados durante siglos, historias que Dios dejó en la Biblia para ti, enseñanzas que hoy se activan porque tu alma está lista. Pero antes de comenzar con el estudio, te voy a pedir algo que puede parecer pequeño, pero que en el mundo espiritual tiene gran poder. Escribe en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Al hacerlo, estás declarando públicamente que crees en el descanso divino y que confías en que esta palabra no es solo un mensaje, sino una intervención directa de Dios en tu vida mental y espiritual. Dale me gusta a este video. ¿Por qué? Porque así ayudarás a que más personas desesperadas que hoy están al borde del colapso mental puedan encontrar este mensaje. Tú serás un instrumento del cielo al hacer eso. No es solo un clic, es evangelización digital, y por eso te doy las gracias y te felicito por ser parte activa del reino. Y si aún no te suscribiste, este es el momento. Muchas personas están usando estos videos como su fuente de alimento espiritual, porque no tienen una iglesia cerca o porque están atravesando momentos difíciles. Tu suscripción es una forma de decir, estoy aquí, estoy en esta comunidad de fe, no estoy solo. Y recuerda, en este canal Dios habla, reflexiona por un momento. Si en este instante ya estás sintiendo una especie de alivio, una pequeña luz, imagina lo que puede pasar en tu interior cuando veas este estudio completo. Al suscribirte y dar me gusta, no solo ayudas a otros, sino que alimentas tu propia llama interior. No apagues esa chispa, déjala crecer. Presta mucha atención, porque la penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave para desbloquear una bendición específica que has estado esperando, esa que parece detenida hace tiempo. Ahora sí, respira, ponte en un lugar tranquilo, abre tu corazón y tu mente. Vamos a comenzar este estudio donde Dios te dice, calma tu mente, tu fe te hará más fuerte mentalmente. Número 1. Cuando el alma se inquieta, Dios susurra en silencio. La mente del creyente puede parecer a veces un campo de batalla invisible, no con armas, no con gritos, sino con pensamientos, inquietudes que vienen sin ser llamadas, recuerdos que duelen más de lo que ayudan, miedos que se disfrazan de lógica y una ansiedad que se convierte en sombra.
En esos momentos, cuando el alma se siente al borde del colapso, Dios no aparece con un trueno, sino con un susurro. Y ese susurro tiene un mensaje: calma tu mente, porque yo estoy contigo. Uno de los versículos más poderosos que retrata esa quietud sagrada es el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este no es solo un llamado a quedarnos inmóviles. Es una invitación divina a soltar el control, a dejar de correr con la mente, a parar la rueda de los pensamientos que giran sin cesar. Es como si Dios nos dijera: baja las armas de la preocupación, yo peleo por ti. La mente acelerada muchas veces nace de un corazón herido. Pensamos que si entendemos todo, podremos evitar el dolor. Pero hay heridas que solo sanan cuando dejamos de luchar contra ellas y permitimos que la fe actúe como un bálsamo invisible. La fe no siempre cambia las circunstancias, pero sí transforma cómo las vemos. Cuando permitimos que Dios tome el volante de nuestros pensamientos, la tormenta exterior puede continuar, pero en el interior se activa una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabías que el cerebro humano está diseñado para protegerte incluso de lo que no existe? Imagina que es como un guardia que nunca duerme, pero que a veces grita «peligro», incluso cuando solo hay silencio. Es allí donde entra la fe. No como negación de la realidad, sino como el descanso activo del alma en las promesas de Dios. En el Salmo 34, 17, 18 leemos: claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. No importa cuán rota esté tu mente, Dios se acerca a ti en ese estado. No espera que te arregles para amarte. Te ama mientras estás quebrado. Él no se aleja cuando tus pensamientos están fuera de control. Al contrario, se acerca aún más. Vivimos tiempos donde la mente se llena de sobreinformación, comparaciones sociales, expectativas irreales y noticias que envenenan el alma. Es como vivir en un río contaminado y tratar de calmar la sed. Pero cuando la fe entra en escena, algo cambia. La palabra de Dios se convierte en ese manantial puro que limpia desde dentro. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas confiar en quien lo entiende todo. Piensa en una brújula. No importa cuántas veces la gires, siempre señalará al norte. Así también es el Espíritu Santo en tu mente. Cuando todo parece confuso, Él siempre apunta a Cristo. Cuando tu mente quiera rendirse, recuerda: tu fe no depende de cuán fuerte te sientas, sino de cuán fiel es Dios. Y si hoy te sientes al borde de tus fuerzas, escucha esto: no estás perdiendo la cabeza, estás siendo llamado al silencio de Dios. Él no te ha abandonado, está enseñándote a depender de su paz, no de tu lógica, a confiar en su tiempo, no en tus cálculos, a descansar en su presencia, no en tus planes. No ignores esos momentos en los que el mundo se detiene y solo quedan tú y tus pensamientos. Es ahí donde Dios susurra, es ahí donde la fe no solo se activa, sino que se fortalece. Y es ahí donde Él comienza a construir en ti una mente renovada, templada en fuego, pero inquebrantable. Y si tu ansiedad no es una señal de debilidad, sino una invitación al encuentro con Dios. Cada vez que eliges la fe por encima del miedo, tu mente se transforma. Cada vez que pronuncias una promesa de Dios en medio del caos, tu alma se afirma. Cada vez que callas tu lógica para escuchar su voz, estás venciendo una batalla espiritual que no muchos logran entender. Porque al final del día, el mayor milagro no es que las circunstancias cambien, es que tu interior ya no depende de ellas para estar en paz. Y esa es la victoria que te espera. Número 2. Jesús en la tormenta, tú en la calma. Jesús estaba en la barca. Dormía. Afuera, el mar se alzaba como una amenaza viva. Las olas golpeaban con furia. Y los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados,
entraron en pánico. «Señor, sálvanos, que perecemos», gritaron. Y entonces Jesús se levantó, no con prisa, no con miedo, con calma, con autoridad, y simplemente dijo: «Calla, enmudece». El viento se detuvo, el mar se aquietó, y luego les dijo: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Marcos 4, 39, 40. Esta historia no es solo un relato histórico, es una representación exacta de lo que ocurre dentro de ti cada vez que tus pensamientos se convierten en olas, cada vez que sientes que no puedes más. Cada vez que tu mente, tu corazón y tus emociones gritan como si el fin estuviera cerca. Jesús sigue ahí. Y sí, a veces parece que duerme, pero nunca ha perdido el control. El miedo se alimenta del ruido, pero la fe se fortalece en el silencio. Mientras los discípulos gritaban, Jesús descansaba. ¿Por qué? Porque conocía quién era. Sabía que ninguna tormenta externa puede alterar la paz interna de quien vive conectado con el Padre. Muchas veces buscamos a Dios con gritos desesperados, sin darnos cuenta de que Él ya está en la barca. La clave no es hacerlo despertar, sino recordar quién es Él. Tu mente se acelera cuando olvida su presencia, pero se calma cuando su nombre es suficiente. Y si el mar que necesitas calmar no está afuera, sino dentro de ti. Y si el verdadero milagro no es que cesen las tormentas, sino que aprendas a dormir junto a Jesús aún en medio de ellas. Salmo 4:8 lo dice con una ternura que acaricia el alma. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es la fe que el Espíritu Santo quiere sembrar hoy en ti. Una fe que no se derrumba con los vientos, que no depende de la estabilidad externa. Una fe que no necesita entenderlo todo para descansar en el todo de Dios. Tu mente será más fuerte cuando deje de buscar control y comience a buscar comunión. Cuando entiendas que no estás llamado a detener las olas, sino a confiar en quien puede caminar sobre ellas. Tal vez hoy tu barca es tu familia. Tal vez tu mar agitado es una deuda, una enfermedad, una decisión que no sabes cómo tomar. No importa cuál sea tu tormenta, escucha esta verdad con el corazón. Jesús no se baja de tu barca. Aunque parezca que duerme, Él está presente. Aunque no lo sientas, Él sostiene tu estructura. Aunque dudes, su amor no se mueve. Y cada vez que pronuncias su nombre, algo cambia en el ambiente. No siempre fuera, pero sí dentro de ti. Tu mente comienza a ceder ante una paz que no se puede explicar, solo se puede experimentar. Esa paz es una persona. Esa paz es Cristo. Cuando estés a punto de rendirte, cierra los ojos. No para escapar, sino para recordar. Imagina a Jesús durmiendo en la misma barca donde tú tiemblas. Su calma es tu destino, su descanso es tu promesa, y su voz, cuando decida hablar, será suficiente para calmar no solo las olas, sino también tus pensamientos. Y si tu tormenta fue el escenario perfecto para que descubrieras la fe que siempre tuviste dormida, no temas. Si hoy todo parece temblar, lo que tiembla es lo superficial, lo eterno permanece. Y tú estás siendo llamado no solo a sobrevivir la tormenta, sino a encontrar paz en medio de ella. Porque cuando Jesús está en tu barca, nunca estás realmente en peligro, solo estás siendo transformado. Número 3. El desierto mental y el maná de la palabra. Hay momentos en la vida del creyente en los que la mente parece un desierto, un lugar seco, sin dirección clara, donde los pensamientos se convierten en espejismos. Caminas, pero no avanzas. Piensas, pero no encuentras respuestas. Oras, y todo parece silencio. Y es ahí, justo ahí, donde muchos se rinden. Pero también es ahí donde Dios prepara sus mayores milagros. El pueblo de Israel caminó 40 años por un desierto físico, pero su mayor batalla no fue contra la sed o el calor, fue contra su propia mente. Dudaron, se quejaron,
se sintieron abandonados. Aunque la columna de fuego los guiaba y el maná descendía del cielo, su pensamiento los hacía retroceder constantemente. ¿Por qué nos sacaste de Egipto?, decían. ¿Acaso moriremos aquí? Y así, el mayor enemigo no fue el desierto, fue su percepción del desierto. A veces, no es el problema lo que te consume, sino la forma en que lo estás mirando. Y eso es precisamente lo que Dios quiere transformar. Tu manera de pensar frente al dolor. No quiere solo sacarte del desierto, quiere enseñarte a caminar por él con una mente renovada por la fe. En Deuteronomio 8:3, Moisés recuerda una verdad profunda. Te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Dios no está ignorando tu ansiedad, no está distante de tus pensamientos confusos. Está enseñándote que, incluso cuando todo parece seco, Él puede hacer llover pan del cielo. Cuando tu mente dice, no hay salida, Él responde con alimento diario. Cuando tu interior grita, no puedo más, Él contesta con sustento suficiente para hoy. El problema con muchos cristianos hoy no es la falta de fe, sino la falta de constancia en la palabra. Queremos sentirnos bien antes de buscar a Dios, cuando en realidad es al buscarlo que comenzamos a sentirnos bien. La Biblia no es solo un libro, es maná para tu mente. No necesitas entenderla toda en un día, solo necesitas comer lo suficiente para no morir en el desierto. ¿Y si tu desierto no es castigo, sino entrenamiento? ¿Y si este tiempo seco es precisamente el escenario donde tu fe será templada como oro? Dios no prometió que siempre nos llevaría por campos verdes, pero sí prometió proveer alimento espiritual en medio de cualquier sequía. El desierto es silencioso, pero no está vacío. Allí Dios habla más fuerte que nunca, solo que habla al corazón, no al ruido externo. Salmo 63:1 lo expresa con la pasión de un alma sedienta. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. David entendía que el verdadero oasis no es un lugar, es una persona. Y tú también puedes convertir tu desierto mental en un altar de encuentro. No minimices tus pensamientos oscuros, pero tampoco los glorifiques. Reconócelos. Preséntalos delante de Dios como quien lleva piedras pesadas y las deja a los pies del altar. Y luego abre la Escritura, porque cada versículo es un bocado celestial que sana, fortalece y reordena tu interior. La mente se calma cuando se alimenta del cielo. Y eso solo ocurre cuando dejas de depender de tus propias fuerzas y empiezas a confiar en lo que sale de la boca de Dios. Y si tu desierto es una escuela secreta donde Dios te está entrenando para recibir la tierra prometida, no hay desierto que dure para siempre, pero sí hay mentes que se fortalecen para caminar por él sin perder la fe. Hoy puedes ser uno de ellos. Hoy puedes dejar de ver la sequía como abandono y empezar a verla como preparación, porque cada paso en este terreno seco está formando en ti algo que los lugares cómodos no pueden dar: resistencia espiritual. Y esa resistencia es la base de la paz mental que estás buscando. Número 4. El poder del pensamiento guiado por el Espíritu. Lo que piensas determina cómo vives. No es una exageración, es una realidad espiritual y mental que atraviesa toda la Escritura. Tu manera de interpretar el mundo, los demás y a ti mismo nace de tus pensamientos. Y es allí, en esa raíz invisible, donde el Espíritu Santo quiere entrar, no solo para consolarte, sino para reprogramarte desde lo alto. Romanos 8:6 lo dice con una claridad espiritual que no necesita adornos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No es una metáfora,
es una advertencia y una promesa. Cuando dejamos que nuestra mente se alimente del miedo, la duda, la comparación, el orgullo o la ansiedad, lentamente nos vamos secando por dentro. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo nos enseñe a pensar, nuestra alma florece, incluso en medio del caos. Este no es solo un llamado a ser positivos. No se trata de ignorar la realidad, ni de fingir que todo está bien. Se trata de alinear la mente con el cielo, para ver las cosas como Dios las ve. Es pasar de una visión horizontal, humana y limitada, a una perspectiva eterna, sobrenatural y restauradora. Imagina que tus pensamientos fueran una tierra fértil. Todo lo que siembras ahí, tarde o temprano crece. Si siembras rencor, crecerá amargura. Si siembras temor, crecerá parálisis. Pero si siembras la palabra, si siembras fe, si siembras verdad, entonces tu mente se transforma en un jardín de paz. No una paz ficticia, sino una paz que viene de lo alto. Pero aquí está la verdad incómoda. Nadie puede sembrar por ti. Dios te da la semilla, pero tú decides qué permitir en tu interior. ¿Qué estás alimentando en tu mente estos días? ¿El problema o la promesa? ¿La herida o la sanidad? ¿La voz del enemigo o la voz del Espíritu? La buena noticia es que el Espíritu Santo sí quiere intervenir. No como visitante, sino como arquitecto. Él puede enseñarte a pensar diferente, a tomar pensamientos cautivos, a cambiar la programación mental del trauma por la programación de la verdad. 2 Corintios 10:5 dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que puedes detener los pensamientos antes de que te dominen. Puedes discernir entre una mentira y una verdad. Y puedes, con la ayuda de Dios, empezar a construir una mente que te fortalece, en lugar de destruirte. ¿Y si tus pensamientos fueran como una casa? Cada pensamiento es un ladrillo. Algunos están rotos, otros están mal colocados. Pero el Espíritu Santo quiere entrar como arquitecto divino y decirte: aquí falta fundamento, aquí hay una grieta, aquí hay una mentira que debe salir. Y poco a poco, día a día, pensamiento a pensamiento, Él edifica en ti una mente renovada, libre, viva, fortalecida. Salmo 139, 23, 24. Es una oración poderosa para estos procesos internos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios quiere conocer tus pensamientos, no porque Él no los sepa, sino porque tú necesitas aprender a verlos con Él, a dejar que su luz penetre en esos rincones oscuros, a entender que pensar con fe no es una debilidad emocional, sino una estrategia espiritual para vivir con propósito. La mente guiada por el Espíritu no se quiebra en las crisis porque ha aprendido a ver con los ojos de Dios. Ha sido entrenada para recordar promesas, no fracasos. Ha sido moldeada para anticipar bendiciones, no catástrofes. Y tú puedes vivir así. No es un ideal imposible. Es una realidad disponible para los que se rinden ante el Espíritu y le dicen cada mañana: Señor, transforma mi forma de pensar, para que también cambie mi forma de vivir. Y si el secreto de la paz no está en cambiar lo que vives, sino en cambiar cómo lo piensas, con la ayuda de Dios. Hoy puede ser el día en que comiences a ocupar tu mente del Espíritu, y cuando eso suceda, nada, absolutamente nada, tendrá poder para robarte la paz que Él planta dentro de ti. Número 5. David y la batalla mental antes de Goliat. Antes de que David venciera a Goliat con una piedra, tuvo que derrotar otro enemigo más sutil, pero más peligroso: los pensamientos que intentaban convencerlo de que no podía. No fueron solo las palabras del gigante lo que amenazaba su corazón. Fue la incredulidad disfrazada de lógica. La voz de los demás diciéndole: tú no puedes, eres solo un joven.
Este enemigo es demasiado grande para ti. ¿Te suena familiar? Porque muchas veces los Goliat que enfrentamos no son tan visibles. No tienen armaduras ni espadas, pero se manifiestan como pensamientos insistentes. No eres suficiente. No vas a lograrlo. ¿Quién eres tú para cambiar? Y si no aprendemos a responder con fe, nos paralizamos antes de entrar al campo de batalla. David no fue valiente solo por enfrentar al gigante. Fue valiente porque decidió no dejarse vencer por lo que otros pensaban de él, ni por lo que su propia mente podía haberle susurrado. Su fuerza no estaba en su brazo, sino en su fe. Él sabía quién era su Dios, y eso cambió toda su percepción de la amenaza. 1 Samuel 17:37 lo registra con poder espiritual. Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. David no basó su confianza en probabilidades. La basó en el historial de fidelidad de Dios. Cuando tu mente comienza a dudar, recuerda lo que Dios ya ha hecho por ti. Tu historia con Él es la evidencia de que no estás solo y que esta nueva batalla también será parte del testimonio. Cuando enfrentas pensamientos que te desgastan, tu Goliat no es el problema externo, es la voz que intenta hacerte olvidar quién está contigo. Y es allí donde debes actuar como David, hablar en fe, recordar promesas, rechazar argumentos que suenan reales pero no vienen del cielo. La piedra con la que David venció a Goliat no era mágica, pero fue lanzada con una mente y un corazón alineados con la voluntad de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando tu fe guía tus decisiones, incluso las herramientas pequeñas se convierten en armas de victoria. Piensa en esto. Muchas personas tenían más fuerza física que David. Muchos habían entrenado más que él, pero solo uno creyó que Dios podía usarlo a pesar de su tamaño. ¿Y si hoy tu batalla no depende de cuánta fuerza tienes, sino de cuánto crees que Dios puede hacer a través de ti? Salmo 27:3 nos recuerda una verdad eterna. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esa confianza no viene de la arrogancia, viene de una mente entrenada en la presencia de Dios. Viene de alguien que ha aprendido a resistir los pensamientos de derrota y a alimentar los pensamientos de fe. Hay algo más. David no venció a Goliat para su propia gloria. Lo hizo para que todos supieran que el poder venía de Dios. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza. 1 Samuel 17:47. Eso también se aplica a ti. Cada vez que decides no rendirte, aunque todo en tu mente te diga que no vale la pena, estás testificando. Cada pensamiento derrotado es una piedra que lanza fe al rostro del enemigo. Cada día que eliges creer, aunque no sientas nada, estás venciendo un Goliat invisible. Y si tu mayor victoria no es lo que logres externamente, sino la paz mental que conquistes dentro de ti, hoy Dios te recuerda, no necesitas tener todo resuelto, solo necesitas recordar quién pelea contigo. Él es tu fuerza cuando ya no tienes más. Él es tu voz cuando el miedo grita demasiado. Él es la piedra que lanzada en fe derriba lo imposible, y ese gigante ya está cayendo. Número 6. Renovación diaria. El entrenamiento secreto de la mente. La fortaleza mental no es un don mágico que Dios concede a unos pocos privilegiados. Es un fruto que se cultiva cada día, con disciplina espiritual, con constancia interior, con obediencia incluso cuando no hay emoción. La mente que se vuelve fuerte en la fe no lo hace de la noche a la mañana, lo hace en el secreto, en lo invisible, en lo cotidiano. Romanos 12:2 nos entrega la clave. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformarse no es instantáneo.
Es un proceso, un camino, y comienza por renovar la mente. Eso implica cambiar la fuente de tus pensamientos, dejar de alimentar tu interior con lo que el mundo impone y comenzar a beber del río eterno de la palabra. ¿Sabes lo que significa realmente renovar? En el original griego, esta palabra tiene una raíz que implica renacer, rejuvenecer, hacer nuevo con fuerza. Es como si el Espíritu Santo estuviera reconstruyendo tu sistema de pensamientos, quitando lo que sobra, lo que duele, lo que fue impuesto, y poniendo lo que sana, lo que edifica, lo que viene del corazón de Dios. Pero esto solo sucede si tú lo permites a diario. ¿Qué estás permitiendo entrar en tu mente cada mañana? ¿Redes sociales? ¿Noticias tristes? ¿Voces de crítica? ¿O la palabra que restaura? ¿El salmo que consuela? ¿La oración que da dirección? Cuando tu primer alimento del día es espiritual, tu mente se fortalece sin que lo notes. Es como entrenar un músculo. No ves el cambio el primer día, pero después de semanas, de meses, eres otra persona. No porque el mundo cambió, sino porque tu percepción ya no es la misma. La mente renovada ve lo invisible, cree en lo eterno y descansa en lo que otros no entienden. Salmo 19, 105 nos guía con amor profundo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando la oscuridad interna llega, solo hay una luz que no se apaga, la palabra viva de Dios. Y cuando decides alimentarte de ella día tras día, tu pensamiento se alinea, tu alma se serena y la fe se convierte en tu sistema operativo. Hay días en que no sentirás nada. Te sentarás con la Biblia abierta y parecerá que las palabras no hablan. Pero no te engañes. En ese silencio, Dios está sembrando. En esa quietud, Él está fortaleciendo. Y mientras el mundo mide resultados por emociones, tú estás siendo entrenado por el Espíritu en una dimensión mucho más profunda. Y si tus pensamientos no necesitan más motivación, sino más obediencia espiritual, y si la renovación mental ocurre no cuando quieres, sino cuando eliges buscar a Dios, incluso sin ganas, la carne busca excusas, el alma disciplinada busca a Dios. Y esa búsqueda diaria, sencilla, humilde, constante, te convierte en una roca espiritual. Las tormentas llegan igual, pero ya no te derriban, porque tu raíz está profunda, porque tu mente ya no se alimenta del miedo, se alimenta de verdad. La transformación de tu pensamiento no es opcional, es urgente, es vital, porque quien no renueva su mente termina adoptando pensamientos ajenos, estructuras tóxicas, hábitos mentales que lo alejan del propósito. Pero quien se rinde ante el proceso de Dios, día tras día, se vuelve fuerte, sereno, sabio. Y si lo que hoy parece pequeño, como orar 5 minutos o leer un versículo, está construyendo una mente imbatible en el futuro, no menosprecies el poder de la disciplina espiritual. No subestimes la fuerza del entrenamiento invisible. Cada pensamiento entregado a Dios es un ladrillo en la construcción de tu paz. Y esa construcción ya comenzó. Número 7. Cuando el alma se cansa, pero la gracia sostiene. Hay días en los que la mente simplemente no puede más. No importa cuánto creas, cuánto ores o cuántas veces leas un salmo, tu alma se siente agotada. El cansancio mental se convierte en niebla, las decisiones se vuelven pesadas. Incluso respirar puede sentirse como un esfuerzo. Y ahí, en ese punto invisible de agotamiento espiritual, Dios no te exige más fuerza, te ofrece gracia. 2 Corintios 12:9 nos regala una de las verdades más poderosas del Evangelio. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando Pablo pidió 3 veces que se le quitara su aflicción, Dios no le ofreció una solución inmediata. Le ofreció algo mayor, suficiencia en la gracia. No fue un escape, fue un sustento. Y esa sigue siendo la respuesta divina para las mentes cansadas.
No tienes que ser fuerte, yo seré tu fuerza. La mente desgastada suele ir acompañada de pensamientos como ¿por qué no mejoro? ¿Por qué sigo luchando con lo mismo? ¿Por qué siento que no avanzo? Y esas preguntas, aunque parecen humanas, son puertas abiertas para el enemigo, que siempre busca sembrar frustración donde Dios está trabajando en silencio. Hay un momento en todo proceso espiritual en que el alma no necesita más carga, sino un abrazo celestial. La gracia de Dios no solo perdona, también sostiene. La gracia no solo te limpia, te levanta. Es como una brisa suave en medio del calor del desierto. No cambia el paisaje de inmediato, pero te da lo suficiente para seguir caminando. David lo sabía. En uno de sus momentos más oscuros escribió: «Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes». Salmo 27:13. Ese versículo nace del borde del agotamiento. No es la declaración de alguien fuerte. Es el suspiro de un alma que se sostiene solo por la esperanza. Dios no está decepcionado de ti porque estás cansado. Al contrario, Él conoce tu batalla interna y aplaude cada paso que das hacia Él, aunque sea lento, aunque sea con lágrimas, aunque sea desde el silencio. Lo que el mundo llama debilidad, Dios lo llama espacio para su poder. Y si el verdadero crecimiento espiritual no se mide por cuántas veces estás de pie, sino por cuántas veces sigues creyendo aún cuando estás de rodillas. El alma fuerte no es la que nunca cae, es la que sabe a quién mirar cuando ya no puede más. Y tú, si estás escuchando esto, no estás rendido, estás siendo renovado, aunque no lo veas aún, aunque no sientas nada todavía. Porque Dios no trabaja según tus emociones, sino según su fidelidad. Filipenses 1:6 nos recuerda esta promesa de eternidad. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no te trajo hasta aquí para dejarte a medio camino, y ese pensamiento puede ser tu descanso hoy. Tal vez no necesitas una solución inmediata. Tal vez lo que tu alma pide es que la escuches, que te detengas un momento, que reconozcas que estás cansado, que respires profundo y que le digas a Dios sin máscaras: no puedo, pero tú puedes. Eso es gracia, eso es humildad, eso es fe, porque el alma más madura no es la que siempre vence, sino la que siempre vuelve. Y si el cansancio no es el final del camino, sino la señal de que Dios está a punto de llevarte en brazos por un tramo que ya no puedes recorrer solo, no estás solo, no estás olvidado, estás sostenido, aunque el alma tiemble, aunque la mente grite, aunque tu fe parezca pequeña, bástate su gracia, porque ahí, en tu cansancio más profundo, Él ya está trabajando. Número 8. Pensamientos que sanan, la alabanza como medicina mental. La mente también puede enfermar, no con fiebre, pero sí con culpa, no con tos, pero sí con ansiedad. Y lo más doloroso de todo es cuando el alma guarda silencio y no sabe cómo pedir ayuda. Hay pensamientos que se clavan como espinas, memorias que se repiten como ecos, palabras que nos dijeron o nos dijimos, que aún pesan más que el presente. Pero en medio de esa oscuridad mental, hay una medicina que no siempre usamos como deberíamos: la alabanza. No es solo una canción, no es solo un momento emocional, es un acto espiritual de sanidad interior. Es un lenguaje que cambia el ambiente dentro de ti, incluso cuando todo afuera sigue igual. David lo descubrió. En sus momentos más sombríos no negó su dolor, pero eligió una respuesta diferente. En el Salmo 42:5 escribió: «¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío». Mira la clave. David se habla a sí mismo. No deja que sus pensamientos lo gobiernen. Él les habla con autoridad espiritual. No niega su turbación, pero elige su esperanza, y esa decisión lo sana desde adentro.
Alabar a Dios en medio de la confusión no es un acto de locura, es un acto de rebelión santa contra la desesperanza. Es decirle al alma, aunque no entienda, aunque no vea, aunque no sienta, mi Dios sigue siendo digno. La alabanza, cuando se convierte en hábito, reconfigura tu sistema emocional. No borra la tristeza de un golpe, pero sí instala una melodía en el fondo de tu mente. Una melodía que te recuerda que hay luz, hay propósito, hay presencia. Muchos cristianos esperan sentirse bien para alabar, pero los que caminan en victoria alaban para comenzar a sentirse bien. Porque la alabanza no nace del gozo, lo provoca. Es una semilla que produce frutos invisibles, pero reales. Piénsalo así. Tu mente es como una habitación, y cada pensamiento, una voz. Algunas voces gritan miedo, otras repiten fracaso, otras susurran mentira. Pero cuando decides alabar, cambia la atmósfera. Es como abrir una ventana donde todo estaba encerrado, y el Espíritu Santo entra como viento fresco, como presencia viva. Y si el cántico más importante no es el que haces en la iglesia, sino el que entonas en tu habitación cuando estás llorando solo. Hechos 16:25 nos relata una escena que desafía toda lógica. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Estaban encarcelados, heridos, golpeados, pero cantaban. Y fue en ese momento que las cadenas se rompieron. Y si tus cadenas mentales no se rompen con lógica sino con alabanza, no necesitas una voz perfecta, solo un corazón sincero. No necesitas entender toda la Biblia, solo una frase que te conecte con el cielo. A veces, alabar es simplemente susurrar el nombre de Jesús con lágrimas, y eso es suficiente. La alabanza no es una evasión de la realidad, es una declaración profética. Mi dolor no es mi final, Dios sigue siendo mi sustento, y mi alma, aunque hoy tiemble, mañana danzará. Y si comenzar a cantar hoy es el primer paso hacia la sanidad de tu mente, prueba, aunque sea en voz baja, aunque sea con una canción rota, pero prueba, porque cuando el alma alaba, la mente encuentra refugio, y ese refugio es Cristo mismo. Número 9. Pensar como Cristo, el llamado a una mente celestial. Jesús no solo vino a salvarnos del pecado, también vino a enseñarnos una nueva manera de pensar. Su vida fue una revolución silenciosa en medio de un mundo saturado de ruido, miedo y estructuras mentales desgastadas. Él no reaccionaba como los demás, no se dejaba llevar por la presión externa, no se dejaba atrapar por provocaciones ni manipulaciones, porque su mente estaba alineada al cielo. Filipenses 2:5 nos invita a un nivel más alto de existencia espiritual. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir en el griego implica también forma de pensar, actitud interior, perspectiva profunda. ¿Puedes imaginar lo que pasaría si, ante cada pensamiento ansioso, reaccionaras como Cristo reaccionaba? Jesús tenía la mente llena de la voluntad del Padre. Por eso no se angustiaba por el mañana. Por eso no se comparaba con otros. Por eso no dependía de la aprobación de nadie. Vivía con una libertad mental que hoy está disponible también para ti. Tener la mente de Cristo no significa ser perfecto. Significa ser intencional. Significa detenerte antes de dejar que tus pensamientos corran sin dirección. Significa preguntarte, ¿este pensamiento me acerca a la fe o me hunde en el miedo? ¿Esto que estoy pensando es lo que Jesús pensaría o es una trampa del enemigo? La mente de Cristo es una mente libre, no atada al pasado ni esclava del futuro. Es una mente centrada en el presente del reino. Él veía más allá de lo aparente, veía al corazón, veía el propósito incluso en el dolor. Y tú puedes comenzar a ver así también. Salmo 16:8 dice con firmeza espiritual: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Esa es la clave, mantener a Dios en el centro del pensamiento. Cuando Dios está delante de ti, no hay espacio para las mentiras que quieren contaminar tu interior. Una mente que piensa como Cristo no niega la realidad, pero la interpreta desde la fe. Puede ver el mismo problema, pero no con desesperación, sino con expectativa. Puede sentir la misma presión, pero no se desordena por dentro, porque sabe que hay un plan eterno en marcha y que nada escapa al control del Padre. Piénsalo así, la mente es como un telescopio. Puede enfocarse en lo pequeño y distorsionado, o puede girarse hacia las estrellas. Tú decides hacia dónde apuntar. Cristo, en cada paso de su vida, eligió enfocar su mente en la gloria venidera, no en el dolor temporal. Y cuando estés tentado a caer en la queja, en la crítica, en la comparación, recuerda que Jesús también fue tentado, pero Él respondió con la palabra. Cuando el enemigo lo atacó en el desierto, no debatió, no entró en conflicto emocional, simplemente declaró: escrito está. Ese también es tu escudo mental, la Escritura. Cuando los pensamientos te inunden, declara lo que está escrito. Yo soy hijo de Dios, tengo propósito, nada me separará del amor de Cristo. Y si el milagro que estás esperando no depende de algo que Dios hará fuera, sino de algo que Él quiere cambiar dentro de tu manera de pensar. Tener la mente de Cristo es el mayor privilegio del creyente. Es pensar con compasión, con verdad, con paz, con eternidad. Y cuando eso sucede, incluso los pensamientos más oscuros se rinden ante la luz del Salvador. Hoy puedes comenzar a pensar como Él, y cuando piensas como Cristo, vives como Él. Número 10. La mente en reposo es tierra fértil para la revelación. Dios no grita, Él susurra. Y solo cuando la mente entra en reposo, la voz de Dios se vuelve clara. No porque Él hable más fuerte, sino porque tú te vuelves más sensible. En la velocidad de la vida moderna, muchos buscan a Dios sin detenerse, pero la verdadera revelación no llega en medio del ruido, sino en medio de la paz. Isaías 30:15 nos lo revela con autoridad profética. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. La mente apresurada no recibe dirección, solo repite patrones. Pero la mente que entra en descanso, no físico, sino espiritual, se convierte en tierra fértil para que Dios plante su palabra y la haga florecer. Descansar no es inactividad, es rendición interior. Es dejar de forzar, dejar de controlar, dejar de anticipar tragedias y simplemente decir: Señor, aquí estoy. Háblame cuando quieras, confío en tu voz. El reposo en Dios es lo contrario a la ansiedad. La ansiedad quiere respuestas ahora. El reposo acepta el silencio sabiendo que en el tiempo perfecto el cielo hablará. Salomón, el hombre más sabio que ha pisado la tierra después de Jesús, escribió en Eclesiastés 5:1: Guarda tu pie cuando entres en la casa de Dios, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. El necio habla mucho, el sabio escucha, y el que aprende a silenciar su mente escucha cosas que el ruido del mundo no permite percibir. ¿Y si estás perdiendo revelaciones divinas por no estar quieto? ¿Y si Dios ya te está hablando, pero estás demasiado lleno de opiniones, miedos, planes y voces ajenas? Muchos oran, pero no esperan. Le hablan a Dios, pero no le dan espacio para responder. Oran y se levantan con la misma carga. Piden dirección, pero viven acelerados, no porque no crean, sino porque no descansan. El reposo mental es una forma de fe. Es decirle al alma: no necesito saberlo todo, solo necesito saber que Él está conmigo. El Salmo 131 es una joya espiritual que pocos meditan.
En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma dentro de mí. David compara el reposo interior con un niño que ya no llora por ansiedad, sino que descansa por seguridad. Esa es la imagen del alma que ha aprendido a confiar, que ya no necesita gritar, que no corre detrás de respuestas desesperadas. Solo se sienta y espera. Cuando tu mente entra en reposo, el Espíritu Santo comienza a revelar cosas que antes no entendías. De pronto, ese versículo que leíste 1000 veces cobra vida. Esa situación que parecía confusa se aclara. Esa decisión que no podías tomar se vuelve evidente, no porque algo cambió afuera, sino porque algo se ordenó dentro. ¿Y si el silencio no es ausencia de Dios, sino el lenguaje que usa para construir revelación? Dios no se mueve al ritmo de tus pensamientos. Él invita a tu mente a moverse al ritmo del cielo, y ese ritmo empieza con una sola palabra: reposo. Hoy puedes elegir ese camino. No necesitas más esfuerzo, solo fe en quietud, porque en el silencio Él aún habla, y lo que tiene para decir puede cambiar tu vida para siempre. Número 11. El pensamiento agradecido abre puertas espirituales. Hay una actitud del corazón que tiene el poder de transformar por completo el paisaje mental del creyente: la gratitud. No se trata solo de decir gracias, sino de adoptar una forma de pensar que honra a Dios aun cuando las circunstancias no lo justifican humanamente. La mente agradecida no es la que tiene todo, sino la que reconoce a Dios en todo. El apóstol Pablo, preso, golpeado y sin garantías humanas de libertad, escribió una de las frases más liberadoras del Nuevo Testamento: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». En Tesalonicenses 5:18. Esa frase no vino desde la comodidad, vino desde el dolor, pero fue precisamente allí, en el lugar más oscuro, donde la gratitud se convirtió en llave. Una llave que abre puertas internas: paz, revelación, contentamiento, fuerza espiritual, incluso sanidad mental. La mente humana tiende a enfocarse en lo que falta. Esa es su inclinación natural. Pero la mente entrenada en la gratitud se enfoca en lo que permanece. En vez de repetir lo que no salió bien, repite lo que Dios ya hizo. En lugar de mirar lo que perdió, celebra lo que aún le sostiene. Y si tu ansiedad no está naciendo por lo que te falta, sino por olvidar lo que ya tienes. Y si el agradecimiento es el lenguaje que Dios quiere usar para devolverte la claridad. Salmo 103:2 nos recuerda con ternura firme: «Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». El alma necesita recordatorios, porque olvida, porque se cansa, porque se distrae con lo que el enemigo insiste en mostrarle. Pero cuando tú decides deliberadamente recordar las bendiciones, el Espíritu se activa dentro de ti con una luz que disipa toda queja. La gratitud es resistencia espiritual, es declarar que, aunque no entiendas, confías, es decirle a tu alma: no lo tengo todo, pero tengo a Dios. No estoy donde quiero, pero Él me sostiene donde estoy. Incluso en la oscuridad, hay motivos para agradecer. El hecho de que estés aquí, escuchando este mensaje, con un corazón sensible, eso ya es evidencia de que Dios no se ha apartado de ti. Muchas personas esperan a que todo se alinee para ser agradecidas, pero la gratitud, cuando es real, es la semilla, no el fruto. Primero se planta, luego crece, y a veces solo al agradecer en medio del caos, comienza a surgir el orden. ¿Sabías que agradecer incluso en los días malos puede cambiar tu biología? La ciencia ha demostrado que los pensamientos de gratitud generan sustancias que calman el sistema nervioso, que equilibran la mente, que fortalecen el corazón. La Biblia lo dijo antes de que los laboratorios lo confirmaran: la gratitud transforma.
No necesitas grandes milagros para dar gracias. Solo necesitas ver con ojos espirituales. Respiras, da gracias. ¿Puedes orar? Da gracias. ¿Tienes un verso que te habló hoy? Da gracias. Cada agradecimiento es una piedra que construye una mente más fuerte, más clara, más parecida a la de Cristo. Y si la llave que abre tu próxima bendición no es un nuevo esfuerzo, sino un nuevo nivel de agradecimiento, hoy es un buen día para agradecer por lo que fue, por lo que es y por lo que aún no ves. Pero sabes que viene, porque cuando la mente se llena de gratitud, el alma comienza a descansar. Y donde hay descanso, Dios habla. Número 12. El Valle del Miedo es también terreno de revelación. Hay momentos en los que la mente se enfrenta cara a cara con uno de sus enemigos más persistentes, el miedo. Miedo al futuro, miedo a fallar, miedo a quedarte solo, miedo a no estar a la altura. Y ese miedo, cuando se instala en el pensamiento, puede paralizar el alma, contaminar la fe y enterrar promesas. Pero hay algo que tal vez aún no has entendido del miedo. Es un terreno fértil para que Dios se revele con poder. No es en la cima de la montaña donde más escuchamos la voz de Dios. Es en el valle. Y el miedo, aunque nos duela admitirlo, muchas veces es la puerta que nos lleva a descubrir una faceta de Dios que nunca habríamos conocido de otro modo. David lo entendió profundamente, por eso escribió con autoridad espiritual y emocional: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. No dijo que no pasaría por el valle, dijo que no temería. Y esa decisión nació de una certeza interna, no de una promesa de comodidad. El miedo es como una neblina, confunde, limita, enfría el alma, pero cuando aprendes a caminar a través de él con la mirada puesta en Dios, algo sucede dentro de ti. El corazón, aunque tiemble, se vuelve más valiente. La fe, aunque débil, se profundiza. Y la mente, poco a poco, comienza a recordar en lugar de imaginar tragedias. Porque eso es lo que el miedo hace: crea escenarios falsos, sugiere futuros oscuros, distorsiona la verdad. Pero la palabra de Dios siempre trae luz, siempre rompe los velos de la ilusión. 2 Timoteo 1:7 declara con firmeza espiritual: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es tu herencia. Ese es tu diseño espiritual. Tú no fuiste creado para vivir paralizado, sino para caminar con dominio interno, guiado por el Espíritu y no por los impulsos emocionales. Y si el miedo que hoy te oprime es el escenario perfecto para que descubras un nuevo nivel de confianza en Dios, piensa en esto. Pedro solo conoció lo que era caminar sobre las aguas cuando se atrevió a salir del bote, en medio de la tormenta. Sí, se hundió por un momento, pero antes de hundirse, experimentó lo imposible. ¿Te das cuenta? El miedo estuvo presente, pero no fue más fuerte que la invitación de Jesús. Ven, el miedo te visita, pero no tiene derecho a quedarse. Tú decides si le das hospedaje en tu mente o si lo enfrentas con las promesas de Dios. Cada vez que te atreves a avanzar, aunque el temor no se haya ido, estás venciendo. No porque no tengas miedo, sino porque no lo dejas gobernar. Esa es la fe madura. No la que espera que todo sea perfecto, sino la que camina incluso con las rodillas temblando. Y si Dios no está esperando a que dejes de tener miedo, sino a que actúes con fe a pesar de él. El valle no es tu destino, es tu tránsito. Es el lugar donde Dios moldea tu carácter, purifica tu pensamiento, fortalece tu espíritu. Y cuando salgas de ahí, porque saldrás, no serás el mismo. Serás más profundo, más fuerte, más parecido a Cristo. Y el miedo, que hoy parece gigante, será un recuerdo que testifique de tu victoria. Número 13. El perdón
libertad mental desde lo profundo del alma. Una mente cargada de rencor jamás conocerá paz. No importa cuánta fe tengas, cuántas veces ores o cuántos versículos recites, si hay amargura en tu interior, el alma vivirá atrapada. El perdón no es solo una decisión moral, es una medicina espiritual que libera la mente de prisiones invisibles. Jesús no dejó espacio para dudas cuando dijo en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Perdonar no es opcional, es una llave, es una herramienta divina, pero también es un acto de fe profundamente liberador para la mente y el corazón. El rencor consume pensamientos, reproduce escenas, distorsiona la identidad. Y lo más grave es que te conecta con la herida en lugar de conectarte con la sanidad. Cuando no perdonas, das permiso al dolor de volver a entrar una y otra vez, y así el alma se agota y la mente se vuelve un campo de batalla que nunca descansa. Y si la razón por la que no puedes calmar tu mente es porque tu alma sigue gritando por lo que no ha soltado, el perdón no es olvido, no es negar lo que pasó, es soltar el derecho a la venganza. Es decir, esto me dolió, pero elijo no seguir cargándolo. Es como dejar una piedra pesada que has llevado por años. No cambia tu pasado, pero transforma por completo tu presente. Salmo 32, 1-2 revela el alivio espiritual que llega con el perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando tú perdonas, te haces eco del perdón que Dios ya te ha dado. Es un acto divino, una repetición de su gracia en tu propia historia. Pero también hay otra dimensión, perdonarte a ti mismo. Muchos oyentes hoy viven con pensamientos obsesivos de culpa. No pueden avanzar porque su mente los encierra en lo que hicieron o dejaron de hacer. Y si hoy Dios quiere decirte, ya te perdoné, ahora, perdónate tú. La mente no puede descansar si el alma se acusa constantemente. Por eso, cuando Dios perdona, también te llama a verte con sus ojos, a reconocer tus errores sin convertirlos en cadenas eternas. Recuerda, el arrepentimiento limpia, pero el perdón libera. No permitas que el enemigo use tu memoria para envenenar tu paz. Cada vez que vuelvas a recordar esa herida, repite en fe, decido perdonar, decido soltar, decido avanzar, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces vivir en paz. ¿Y si el milagro mental que estás esperando depende de que entregues ese rencor oculto al altar de Dios? Hoy es un día santo para perdonar, no mañana, no cuando lo sientas, ahora. Porque perdonar no es sentir, es obedecer. Y cuando obedeces, la paz entra. Y cuando la paz entra, la mente finalmente descansa, libera, suelta, bendice. Y verás cómo Dios ensancha tu alma y hace espacio para una nueva vida interior. Más liviana, más limpia, más llena de gracia. Número 14. La última batalla es confiar. Después de todo lo aprendido, después de cada paso de fe, después de cada oración en medio del miedo, cada decisión de perdón, cada alabanza en la tormenta, queda una última batalla. Y no es contra el mundo, no es contra el enemigo, es contra ti mismo. La última batalla de la mente no es entenderlo todo, no es tener todas las respuestas. Es confiar, confiar cuando no ves, confiar cuando nada cambia, confiar cuando ya lo diste todo y todavía sientes que no es suficiente. Esa es la cima del camino espiritual, cuando decides descansar en Dios sin tener el control. Proverbios 3:5-6 lo pone en palabras eternas. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La mente siempre buscará explicaciones.
El alma siempre querrá entender, pero Dios no te pide entendimiento, te pide confianza. Confiar es un acto de entrega radical, es decir, no sé cómo, no sé cuándo, pero sé en quién. El creyente más maduro no es el que más sabe, es el que más confía, no por ignorancia, sino por revelación, porque ha probado la fidelidad de Dios, y aunque a veces su lógica no lo comprenda, su espíritu ha aprendido que Dios nunca falla. Y si esta es la batalla final que necesitas ganar, y si ya oraste suficiente, clamaste suficiente, analizaste suficiente, y ahora solo queda confiar, el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. No dice que tú harás, no dice que entenderás, Él hará. La mente por naturaleza quiere actuar, resolver, adelantarse, pero la fe madura sabe cuándo detenerse y decir: hasta aquí llego yo, a partir de aquí actúa Dios. Confiar no es pasividad, es reposo activo, es paz en el movimiento, es seguir caminando sin cargar la ansiedad sobre los hombros, y eso solo lo hace quien ha sido entrenado en lo secreto. Quien ya peleó batallas interiores, quien ya cayó y fue levantado, quien aprendió que confiar no es perder el control, es entregárselo al único que jamás lo ha perdido. Jesús, en la cruz, nos dejó el ejemplo más puro de confianza total. Cuando ya no quedaban fuerzas, cuando el dolor era insoportable, cuando el abandono parecía real, dijo algo que debe resonar hoy en tu mente como un himno de rendición total: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. ¿Puedes decir eso hoy? ¿Puedes soltar esa situación, esa ansiedad, esa duda, ese pensamiento repetitivo y ponerlo en sus manos? Y si lo único que falta para que la paz entre a tu mente es que sueltes lo que ya no puedes controlar, esta es la última lección, la más difícil, pero también la más transformadora. Confía y verás cómo al confiar tu alma descansa, tu mente se serena y tu espíritu comienza a volar, libre, ligero, en paz, porque el que confía ya no camina solo. Número 15. Una mente en paz es un corazón en victoria. Llegaste hasta el final. No muchos lo hacen, y eso dice algo de ti. Estás buscando más que palabras, estás buscando transformación. Estás dejando que Dios no solo toque tus emociones, sino que reordene tu interior. Y eso es poderoso. Este no fue solo un mensaje, fue un viaje. A través del miedo, el cansancio, el perdón, la alabanza, el reposo, la fe. Y hoy puedes mirar atrás y decir: no soy el mismo que cuando empecé. Tal vez no lo notes del todo aún, pero algo cambió. Tu mente escuchó verdad, tu alma fue abrazada, tu espíritu fue alineado, y esa obra no la hizo una voz humana, la hizo el Espíritu de Dios, que te ama más de lo que puedes comprender. Quiero invitarte a dejar un comentario ahora mismo con esta frase: mi mente descansa porque confío en Dios. Escríbela con fe, como un acto público de rendición, como una declaración profética sobre tu vida, no solo para mí, sino para que el mundo espiritual sepa de qué lado estás. Esa frase no es solo un testimonio, es una marca de identidad. Los que confían, descansan. Los que descansan, vencen. Los que vencen son los que han dejado que Dios gobierne también sus pensamientos. Y si ya diste me gusta, si ya te suscribiste, gracias. Eres parte de algo más grande. Estás ayudando a que este mensaje llegue a otros corazones rotos, a otras mentes que aún están atrapadas. Estás sembrando fe digital y eso cuenta en el cielo. Pero si aún no lo hiciste, quiero que te hagas esta pregunta. Estoy dispuesto a recibir, pero no a compartir. Si este mensaje tocó tu alma, no lo guardes. La fe también se demuestra en lo que decides propagar. Un simple compartir puede ser la diferencia entre alguien rendido y alguien que vuelve a creer. Suscribirte no es solo un clic, es decir, estoy construyendo una rutina espiritual, estoy formando parte de un refugio, no estoy solo.
Aquí, cada video es una lámpara, cada palabra es una semilla, y tú eres tierra fértil. No pares aquí. Sigue alimentando tu mente con luz. Sigue fortaleciendo tu espíritu con verdad. Ve al próximo video. Sumérgete más. Esto no es un final, es un comienzo. Porque cuando la mente encuentra paz, el alma conquista la vida. Y tú, hoy, has conquistado algo que no todos se atreven a enfrentar. Tu mundo interior. Dios te bendiga. Tu victoria ya empezó.